Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al canal de YouTube de Casa Rusa de Madrid. Mi nombre es Polina Podgorецкая, soy historiadora del arte y hoy nos toca hablar sobre el siguiente tema dentro del ciclo sobre historia del arte ruso. Nos toca hablar sobre arte de la segunda mitad del siglo XIX y vamos a ver el camino hacia el modernismo y la vanguardia propiamente dicho. Entonces, cabe decir que la verdad el tema de hoy tan pronto es muy emocionante y es un tema muy interesante, un tema muy profundo y muy voluminoso, ¿vale? Por tanto, tan pronto hay muchas cosas de las que me gustaría hablar y por ello, pues, en cierto modo resulta agobiante hablar de tantas cosas. Entonces, he optado por organizar de forma muy, digamos, muy clásica, muy rígida esta conferencia en particular, por esta misma razón, porque hay tantas cosas de las que se puede hablar, tantas cosas, o sea, tantos lados por los que se puede abordar este tema del arte de la segunda mitad del siglo XIX, propiamente el arte de los finales del siglo XIX. Tan pronto se puede hablar sobre arte ruso a través de las exposiciones, presencia de arte ruso en el extranjero a través pues de las mismas exposiciones o incluso, pues, qué sé yo, en Venecia, en Bienal de Venecia, o presencia del arte ruso a través del coleccionismo, en fin, a través del teatro, etcétera, etcétera. O sea, es que hay tantas formas de abordar este tema que resulta muy complicado centrarse y decir de qué exactamente vamos a hablar. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el contexto muy por encima, como cuáles son los primeros detonantes, cuáles son los primeros, en fin, qué es lo que afecta al arte, al desarrollo del arte en este momento. Vamos a hablar sobre la arquitectura porque resulta interesante hablar sobre la arquitectura en este momento. También trataremos un poco, como muy por encima, la escultura y terminaremos la conferencia con la pintura. Términos de tiempo, pues yo creo que esto va a ser la conferencia más breve porque intenté condensar la información, resumirla, porque eso hay mucha información. Entonces intenté resumirla y creo que me ha pasado un poco resumiéndola, pero bueno. Espero que al menos esta conferencia nos va a servir de base para que ustedes luego pues vayan desarrollando su conocimiento pues a partir de estas pequeñas pautas que os voy a marcar en en esta velada el jueves 16 de diciembre. Entonces, bueno, sin más introducciones, ¿cuál es el contexto en Rusia a finales del siglo XIX? Pues resulta, con este vídeo pues quiero marcar un poco, visualizar la época, ¿no? Es Moscú en los años 90, en mediados de los años 90 del siglo XIX, ¿no? Entonces, Rusia, a partir de los años 80, empieza a desarrollarse pues, de una forma muy, muy rápida. Estamos en pleno modernización y desarrollo tecnológico a todos los niveles, en la instalación de primeros ferroviarios, de los primeros carriles ferroviarios, pues aportaron al desarrollo de un nuevo tipo de arquitectónico, nuevo tipo de arquitectura. Resulta interesante destacar pues también el cambio de función en la arquitectura que al crecer las ciudades, ¿no? Empiezan a construirse nuevo tipo de edificios de carácter público. En este vídeo, bueno, hay que decir que una parte es en blanco y negro y otra parte es en colores. Es un estudio pues, de un canal de YouTube que ustedes mismos pueden ver este vídeo entero. Resulta interesante. En fin, entonces Rusia está como en un cruce de caminos, ¿no? Hacia la modernización absoluta y esto se refleja en todos los niveles, arquitectura y pintura sobre todo. Estas ideas se reflejan también en el arte, en el teatro, en literatura. También cabe destacar que en este periodo prevalece la función de lo privado, es decir, que en este momento empieza a desarrollarse pues, el coleccionismo privado con los coleccionistas, bueno, voy a salir
de este vídeo, en fin, que empiece a desarrollarse el coleccionismo privado, con los coleccionistas que viajan a Europa, compran el arte europeo también en principales capitales europeas como Londres y sobre todo París. ¿Vale? Entonces, ellos conforman ya un cierto conocimiento, un cierto también patrimonio que lo trasladan a Rusia y asimismo enseñan a los artistas qué es lo que sucede en Europa. Entonces, Rusia ahora está en un momento de apertura gracias precisamente a lo privado, a la actividad privada de coleccionistas, como ya os dije. También, obviamente, estos coleccionistas eran unos empresarios de gran nivel que pues construyeron sus fábricas, sobre todo fábricas de manufactura o fábricas de té, pero sobre todo las fábricas de manufactura van a construir las primeras grandes fortunas. Entonces, desde que este tema, no voy a profundizar mucho en ella, sino os invito simplemente que, si es que es de vuestro interés, volváis a ver algunas conferencias que hice previamente que precisamente tratan estos capítulos de los que estoy mencionando ahora, por ejemplo, coleccionismo ruso de finales del siglo XIX, principalmente de las figuras de Iván Morozov y Sergei Shukin, también estuvimos hablando de otros coleccionistas de este momento, ¿vale? Entonces, en esta conferencia, en esta hora de la conferencia del año, bueno, la que podéis consultar en el canal de YouTube de Casa Rusa, vosotros podéis profundizar un poco más en este tema, donde, bueno, os cuento de forma bastante más profunda de lo que estoy hablando ahora. Y también, de paso, os invito a que veáis también otra conferencia que quizás puede ser de vuestro interés si estáis viendo la conferencia de hoy, es El Camino del Siglo de Plata, que abarca principalmente pues, finales del siglo XIX y el camino hacia la vanguardia, hacia el suprematismo. ¿Vale? Entonces, en esta conferencia, también disponible de forma gratuita en la página web, en el YouTube, perdón, de Casa Rusa en Madrid, vosotros podéis consultar algunos asuntos que vamos a tratar hoy. ¿Vale? Bueno, de verdad, yo creo que esto va a ser muy interesante volver a ver este tipo de información para refrescar un poco la memoria y, volver a, bueno, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, en fin, todos estos coleccionistas eran, su mayoría eran empresarios, construyeron las primeras facturas. Bueno, estas fotografías un poco apoyan lo que ya os dije previamente, que se construyen las primeras fábricas, bueno, estas fábricas, sus fachadas, ¿no? Van a tener un carácter completamente diferente, un carácter pues de arquitectura propiamente moderna, coincidiendo un poco con toda la arquitectura europea, ¿no? Con las fábricas europeas. Se usan nuevos materiales, sobre todo cristal, metal y hormigón. Se construyen edificios con grandes ventanales. También cabe destacar, pues ya que estamos hablando más bien sobre la arquitectura, aunque capitalismo, y es que es una época de capitalismo, desarrollo del primer capitalismo en Rusia. Junto con esto, junto con el cambio drástico en la arquitectura sobre todo, también sucede el camino hacia la búsqueda del lenguaje nacional. Como os comentaba en la conferencia anterior, de la semana pasada, en donde estuvimos hablando sobre la pintura de mediados del siglo XIX, sobre todo reflejada en el arte del grupo de los itinerantes y también algo, bueno, en torno a los mediados del siglo XIX. Os comenté que en este momento se forma dos movimientos filosóficos. En los años 30 se forma así un movimiento llamado en Rusia como eslavofilia o rusofilia, que era un movimiento pues, filosófico que desarrolla a raíz de la guerra de 1812, la guerra con Napoleón. Entonces, lo que busca este movimiento social, filosófico, que obviamente también afecta a otros campos culturales, arte, literatura, etcétera, es encontrar este camino predeterminado, un camino particular, propio, ruso, es nacimiento realmente de primer nacionalismo sin connotación todavía peyorativa, ¿no? Es un nacionalismo sano, por así decirlo, que busca las raíces nacionales del pueblo ruso, de la historia rusa,
etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, como respuesta a esto, también nace otro movimiento filosófico que no nos toca hoy, es, digamos, un movimiento occidentalista que defiende que realmente el camino de Rusia no se diferencia en nada o sea, no se diferencia en nada de otros países europeos, ¿no? Que realmente no hay tanta diferencia. En fin, simplemente para marcar estas pequeñas pautas, ¿vale? Vamos a fijar ahora en el grupo de los rusofilos o eslavofilos, porque precisamente la ideología de esta gente, de estos filósofos, va a afectar también en el campo de arquitectura. Principalmente, a partir de estos movimientos va a desarrollarse una arquitectura, un estilo arquitectónico que se llama ruso bizantino, que el propio el nombre indica que, en fin, que se intenta pues, buscar, ¿no? Los raíces más tradicionales, más antiquísimos de la arquitectura rusa y del arte ruso, uniendo también un poco con Rusia con el imperio bizantino. Entonces, este estilo arquitectónico se desarrolla a partir de los años 30, también se conoce como estilo Tonovsky, haciendo homenaje al arquitecto Konstantin Tonov, que empieza este tipo, o sea, pone raíces de este tipo arquitectónico. Pero bueno, sin profundizar mucho en el tema, vamos a recordar que es un estilo ruso bizantino, lo vamos a llamar tal cual, que, bueno, imita un poco esta arquitectura arcaica, ¿no? Protocristiana. Por ejemplo, aquí os presento dos iglesias del monasterio Novodevichy, perdón, iglesia de Kazán, que está abajo, con la cúpula, que, bueno, recuerda un poco las cúpulas pues, arcaicas bizantinas, ¿no? Y la iglesia del profeta Elías, que sigue más bien estilos más bien propiamente rusos, de arquitectura barroca, así decirlo, sí, pues un barroco ruso del siglo, ya casi del siglo XVIII, que también estuvimos hablando hace unas semanas. Pero curiosamente, este estilo ruso-bizantino va a dar lugar al desarrollo de dos ramas estilísticas en la arquitectura, que sería el estilo ecléctico, que va a desarrollarse ya a partir de los mediados de los años 80, y el estilo pseudo-ruso, que ya no busca tanto la mezcla entre los estilos arcaicos bizantinos y pues, pues estilo ruso, ¿no? Antes de Pedro I, sino intenta imitar propiamente el estilo, bueno, el estilo más que los estilos en pluralidad de la arquitectura rusa, sobre todo pues del periodo de Iván el III, en fin, los zares, sobre todo pues del siglo XVI, del siglo XVII, ¿vale? Nos intenta imitar este tipo de arquitectura, también se hacen construcciones de madera, intentan imitar estos colores tan llamativos, tan concentrados, tan saturados, ¿no? Y uno de los grandes ejemplos, aunque bueno, en parte es arquitectura efímera, pero enseña muy bien el eje que se ha tomado para representar Rusia en este momento. Aquí os pongo de ejemplo el pabellón de Rusia en la exposición internacional en París, en la Exposición Mundial de París en 1878. Este pabellón es la arquitectura efímera, es arquitectura de madera, que precisamente imita esta arquitectura que os estoy comentando, pues del siglo XVI, por ejemplo, pues, de Kremlin, ¿no? Imita todo esto. Que bueno, resulta curioso porque a partir de este edificio, que no se conserva, solo se conserva sobre acuarelas, podemos ver
cómo Rusia quiere representarse a nivel internacional, cómo Rusia se proyecta hacia Europa y se proyecta precisamente arraigándose con sus raíces, con los raíces más antiguos, con los raíces culturales todavía antes de Pedro I, que obviamente, como sabéis, la época de Pedro I está marcada por su vínculo con el Occidente. Pues ahora lo que se defiende es pues, este camino particular de Rusia y se refleja muy bien en la arquitectura. Vale. A ver. Puse un pequeño zoom al detalle en esta diapositiva. Bueno, tomando la pausa. Vale, de acuerdo. Entonces, a partir pues, de este momento, el pabellón de París en 1878 marca el eje muy claro hacia dónde tiene que desarrollarse la arquitectura. Aquí os pongo tan solo unos ejemplos por ejemplo, el edificio de la feria principal de Nizhny Novgorod, que sigue conservada hoy en día, que fue construido en 1890, como podéis contemplar, aunque es una arquitectura con detalles modernos, ¿no? Con grandes ventanales, como podéis ver en la fachada, con incrustaciones de metal, etcétera. En cierto modo es un estilo algo ecléctico en tema de los materiales y mezcla de las épocas, ¿no? Pero aún así regresa a las raíces propiamente rusas. Otro ejemplo, obviamente, es GUM, que se traduce como podemos decir que es como casi un centro comercial de alta gama, de altas marcas, en pleno centro de Moscú, que está mirando, la fachada está literalmente mirando en la Plaza Roja, ¿vale? En la muralla de Kremlin de Moscú. Es un edificio espectacular, también con la fachada pues, de un estilo aquí más bien que un estilo propiamente ruso o pseudo ruso, aquí vemos un ejemplo de estilo ecléctico, que no quiere decir que no esté usando estas inspiraciones en la arquitectura propiamente rusa, pero como podéis contemplar, también está utilizando unos elementos de la arquitectura antigua, por ejemplo, gótica, con estos picos, ¿no? Con estas torres terminadas con el techo en pico. También se inspira pues, en otras fuentes históricas que quizás no tienen nada que ver con Rusia, pero aún así se desarrolla este estilo ecléctico junto con el estilo pseudo-ruso. Otro ejemplo de estilo pseudo-ruso es el Museo Histórico Estatal, que también está ubicado en la misma plaza, Plaza Roja, o sea, si visualizamos el rectángulo de Plaza Roja, si entramos desde la parte del sur, vemos el Catedral San Basilio, vemos aquí el GUM, ¿no? Este edificio, y luego justo de enfrente vemos el Museo Histórico Estatal, que es un edificio espectacular, súper interesante, bueno, tanto por su interior, es un edificio enorme, es un museo muy, muy, muy grande, que yo creo que es imposible verlo, dedicar tiempo a cada pieza y verlo entero en un día, o ni siquiera en dos. Es un museo que se forma a partir de una colección particular que busca pues enseñar estos raíces rusos, ¿no? Desde los pueblos de antiguo Rus de siglo, qué sé yo, siglo V, VI, etcétera, o sea, antes de todavía paganos, ¿no? Antes del cristianismo, llegando pues a los elementos más contemporáneos. Un edificio espectacular, pero también fuera de las capitales se desarrolla edificios también de carácter pues, público, por ejemplo, como estos baños públicos en un lugar al lado de Moscú que se llama Abramtsevo. Todavía regresaremos a este sitio cuando vamos a hablar sobre la pintura. Entonces, bueno, evidentemente imita la arquitectura tradicional rusa, arquitectura rural tradicional rusa, que se llama terem. Terem es la terminación pues, de este pórtico, ¿no? con este techo en dos aguas, en fin, que es la arquitectura tradicional realizada en madera y hoy sirve como un museo. De hecho, lo podéis consultar en Google para ver más
fotos de los interiores, ¿vale? Os dije anteriormente que en la segunda mitad del siglo XIX, pues tan pronto se apuesta más por la construcción de los edificios de carácter público, las fábricas, las estaciones de trenes, etcétera, etcétera, unos edificios de nuevo carácter y sobre todo de un carácter público muy marcado. Y no se construye tanto los palacetes o las iglesias, etcétera. Pero aún así, obviamente, en Rusia sigue construyéndose las iglesias y los palacios privados, las casas privadas, etcétera. Entonces, uno de los claros ejemplos de la arquitectura de este momento es la iglesia de Salvador sobre la sangre derramada, que se encuentra en San Petersburgo. Perdón, aquí me equivoqué la ubicación. Es una iglesia que se ubica en San Petersburgo, no en Abramtseva, ¿vale? Entonces, esta iglesia fue construida en homenaje a, bueno, más que en homenaje, a raíz del atentado contra Alejandro II, el zar Alejandro II, en el cual en 1881 el zar falleció, ¿vale? Entonces, esta iglesia fue construida en memoria de Alejandro II, ¿vale? Lo curioso también, hablando pues, del tema de la muerte de Alejandro II, es un capítulo que bueno, marcó grande diferencia en el desarrollo cultural en Rusia, porque mientras que en los años, bueno, realmente todo el siglo XIX generalmente tiene un carácter revolucionario muy marcado. ¿En qué sentido? Al principio, pues este carácter revolucionario se refería a que en Rusia había unos movimientos revolucionarios, pero no en el sentido de causar una revolución en sentido negativo, sino revolucionarios en sentido que rompían completamente con las épocas pasadas. Entonces se desarrollaban las ideas pues, con los que os hablaba de rusofilia o occidentalismo, ¿no? Pero de todas formas había como este diálogo sobre el desarrollo de Rusia. Entonces cuando hay un diálogo, cuando había este diálogo en aquella época, pues se desarrollaban unos nuevos lenguajes artísticos, lenguajes culturales. Entonces había un gran, pues un movimiento efervescente, ¿no? A todos los niveles que... y también, perdón, había una gran idea, un gran carácter de justicia social. Bueno, todavía no podría hablar sobre democracia propiamente dicho, pero había un sentimiento de justicia social, ¿no? Había un interés, como os comentaba en la conferencia pasada, por las capas sociales más bajas, por campesinos, etcétera. ¿Vale? Entonces, en los años 60, este interés por las capas, sobre todo por las capas, clases sociales más bajos, se desarrolla el movimiento de grupo de los itinerantes, perdón, que a priori era un grupo de los 14 academicistas, ¿vale? Que se formaron en un grupo y empezaron a hacer estas exposiciones itinerantes enseñando su arte también en la provincia, o pintaban también algunos pasajes de provincia, pues pintura de género propiamente dicha, ¿vale? Entonces... En todo este momento, hasta la década de los años 80, había este movimiento bueno, de cambio, de diálogo, de desarrollo artístico. Se formaban muchísimos grupos, empezaron a formarse muchísimos grupos artísticos de diferente índole, ¿vale? Entonces, o sea, cuando cuando se enciende esta bomba, ¿no? De flujos artísticos, de gran pensamientos artísticos, de desarrollo, de intercambio de ideas, etcétera, es muy complicado pararlo. Entonces, aunque a partir de 1881, cuando Alejandro II, el gran zar, pues que con una mirada bastante democrática, con una mirada muy modernizadora, ¿no? Que quería, bueno, se encontraba con muchas complicaciones, pero aún así él tenía la visión más bien democrática, ¿no? Cuando murió en el atentado de un revolucionario, y este ya lo digo en el sentido peyorativo, pues en este momento se forman también muchos grupos clandestinos pues,
cuando se forma ya el primer comunismo, ¿no? Se forman estos grupos revolucionarios con unas ideas muy radicales. Entonces, a partir de 1881, lo que sucede en Rusia es que de repente al nivel estatal, al nivel institucional, empiezan a intentar cerrar todas estas fuentes, ¿no? De movimiento que había anteriormente. Pero resulta que es un momento, pues es una política algo imposible en este momento, porque en el momento cuando se desarrollan tantos grupos artísticos, que es lo que estaba pasando, el desarrollo de arte pues ya no se puede retroceder. Entonces, bueno, hablando de esta iglesia, pues yo pensaba que es oportuno explicar también este momento en el contexto de desarrollo en Rusia, ¿vale? Entonces, hablando de crecimiento de las ideas también, en cierto modo, nacionalistas, ¿no? De las raíces de Rusia y tal, se construye este movimiento en Veliki Novgorod, en Gran Novgorod, en 1862, se construye este monumento del milenio de Rusia. Se celebraba en 1862 la instalación de la proclamación de Rusia como tal. Se piensa que, bueno, a partir de que los Rurik entran en el, perdón, en el trono, ¿vale? Se considera que ya estamos hablando sobre Rusia propiamente dicho. En fin, entonces este monumento fue construido para celebrar brindar este gran homenaje a la monarquía, al Estado un poco patriarcal, ¿no? Que hay en Rusia. Entonces, curioso de este monumento, y ya de arquitectura nos traspasamos a la escultura, es que no se conserva realmente. Es una copia realizada a partir de los modelos que se conservaron, porque esta escultura fue destruida en Segunda Guerra Mundial. Hay una anécdota real, por así decirlo, que a finales de la Segunda Guerra Mundial los alemanes pues llevaron por partes esta escultura. Pero cuando pues les atacó el Ejército Rojo, pues se destrozó también la escultura, murieron estos fascistas que intentaron robar la escultura y asimismo pues no se conservó hasta hoy en día la escultura original del 1862. Pero esto es una reconstrucción contemporánea que sigue igual los modelos modelos reales. Todos los personajes que se ven aquí son personajes reales, realizados, pues reconstruidos a partir de las leyendas escritas en los monasterios, etcétera. En fin, es un monumento bastante curioso y aquí os presento esta pintura de Kukrenikse, que era un grupo de 4 artistas que pues pintaban en el momento de la Segunda Guerra Mundial los cuadros bastante interesantes, con temática bastante interesante, en fin, pero no nos toca hablar de ellos ahora mismo. Entonces, un momento muy curioso que hay que destacar, hablando sobre la escultura y sobre la arquitectura, que no hemos terminado todavía, es que al entrar en este camino de desarrollo del tema nacionalista o desarrollo del tema de las raíces nacionales, ¿no? Búsqueda de estos raíces, de estos orígenes, ¿no? Arquitectura, igual que la escultura, entra en una cierta crisis porque una vez cuando se explota este tema, una vez cuando ya se descubren todos los elementos arquitectónicos / escultóricos, ya se entra en una cierta crisis, un parón de desarrollo a nivel, a todos los niveles, ¿no? Y al ser la escultura muy arraigada a la arquitectura, pues se empezó a notarse este cambio también en el campo de la escultura. Luego digamos, cierto renacimiento en la arquitectura va a pasar en el modernismo, que tocaremos hoy por encima, y obviamente luego en la arquitectura ya a partir de la revolución va a haber como gran
renacimiento en el sentido de que van a empezarse a buscar nuevos caminos, nuevos lenguajes arquitectónicos. Hasta este momento, toda la arquitectura, aunque es muy pictórica, es muy, la verdad, impacta mucho al verlo, es preciosa, no hay lugar a duda al respecto de esto, pero aún así, en términos artísticos o incluso en términos estéticos, se podría decir que arquitectura entra en una cierta crisis en este momento. Lo mismo pasa con la escultura. La escultura empieza a separarse de la arquitectura, ya no forma parte de un conjunto, del conjunto junto con la escultura, ¿no? Y aunque juntos, en cierto modo, empiezan a buscar estos raíces hacia, estos caminos hacia los raíces, a hablar sobre los personajes históricos, etc., escultura al fin y al cabo empieza a seguir más el camino de la pintura, empieza a arraigarse más con la pintura, sobre todo pintura de género, pintura historicista, y esto se ve, por ejemplo, bueno, quizás tendría que haberlo hecho al revés. Vamos a regresar ahora en un instante a este monumento. Se refleja quizás en este monumento a Iván el IV, Iván el Terrible. Es una escultura que pues representa al zar pues en un momento de contemplación, en un momento de pensamiento, ¿no? Y es como que si la escultura fuera sacada, como si este personaje fuera sacado fuera en una dimensión, en un espacio tridimensional desde el lienzo, desde la pintura. ¿No? Porque esto podría tan pronto ser un cuadro historicista, ¿no? De los años 80 del siglo XIX. Entonces, bueno, en este momento arquitectura, como os comentaba, escultura sufre, junto con la arquitectura, sufre una crisis, búsqueda de caminos, búsqueda de cómo expresar el pensamiento de los artistas, y en esta búsqueda resulta que hay como unas expresiones expresiones artísticas muy heterogéneas, no está unificada ni al nivel del estilo ni al nivel de la composición. Y cuando estaba enseñando este monumento, quizás precisamente en este monumento que brinda el homenaje a Alexander Pushkin, pues podemos hablar sobre una cierta coherencia, sobre una estilística, ¿no? Homogeneidad, con este pedestal en piedra, escultura en bronce. Es un monumento que descansa, bueno, que se sitúa en Moscú, y quizás en este tipo de monumentos que brindan homenaje a los personajes históricos, pero más contemporáneos, pues se podría hablar sobre una cierta coherencia estilística. Pero a otros niveles es muy complicado hablar sobre este tipo de coherencia, ¿no? Entonces, en fin, que después de hablar de este momento de crisis entre la escultura y la arquitectura, vamos a dedicar tiempo ya propiamente dicho al tema de la arquitectura, perdón, el tema de la pintura, que es lo que va a desarrollarse de una forma más frenética, de una forma más heterogénea, de una forma más, en fin, que va a tomar un mayor protagonismo en las artes, es la pintura. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el campo pictórico en este momento? Hemos hablado en la conferencia pasada sobre los передвижники, vamos a hablar en español, sobre los itinerantes, ¿no? Sobre el grupo artístico que viajaba por pueblos, por provincia, promoviendo su arte, inspirándose también en los campesinos, en la vida rural, en la unión entre la naturaleza y el hombre. Entonces, en este momento, su pintura, en este momento quiero decir a partir pues, de los años 80, o sea, finales del siglo XIX, su pintura no puede decir que también entra en cierta crisis, pero se convierte ya de una pintura revolucionaria en su momento, se convierte en una pintura ya clásica, casi clásica, pues los que pintaban, los que formaban un grupo de
de los itinerantes ya se convierten como en, no sé, en los pilares, en los grandes sabios de la pintura, aunque es cierto que en este momento aún siguen vivos, aunque son mayores. Y siguen formando parte activa de todos estos nuevos grupos de los artistas jóvenes. Entonces, es un momento muy curioso en la pintura cuando tan pronto la pintura, esta pintura realista, de carácter pictórico realista, se mezcla con los movimientos artísticos más contemporáneos, como por ejemplo influencia del impresionismo, que veremos ahora en un instante, influencia del simbolismo, la Art Nouveau, ¿no? Todo esto sucede en Rusia en el mismo momento y el gran papel para que surja esto es la actividad privada, lo que empezamos a hablar al principio de la conferencia, es la actividad de los mecenas, de los coleccionistas que forman unas colecciones increíbles, tanto de la pintura rusa, hay que decirlo, como también de la pintura extranjera. Y esto creo que va a ser un capítulo muy importante porque al ver esta pintura europea, los artistas rusos empiezan a desarrollar un lenguaje muy curioso hablando del folclore ruso o de los temas propiamente rusas, como por ejemplo el papel pues, de los trabajadores, de los campesinos, pero mediante un lenguaje pictórico europeo. Es un cambio muy curioso. Entonces, tan pronto el papel en este desarrollo tiene, una gran parte activa, lo tienen las iniciativas privadas, tan pronto las colecciones, como también iniciativas de otro tipo, como por ejemplo ópera privada de Sava Mamontov, o la que vamos a hablar ahora en un instante de esto, o por ejemplo el Teatro de Arte de Moscú, ¿no? Que estas dos instituciones, aunque había más, pero sobre todo estas dos que van a formar, digamos, van a tener máxima repercusión, van a crear una especie de alternativa cultural, alternativa artística, visual, lingüística, todo lo que queráis vinculado con la cultura, ¿no? Alternativa a lo que sucede al nivel institucional, lo que sucede al nivel de instituciones imperiales. Entonces, ahora, en este momento de crisis, pero crisis en buen sentido, es un momento muy turbulento, un momento de cambio, de espera de algo nuevo, justo que cae a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, es cuando surge la primera vanguardia, pero bastante en adelante. En fin, es un periodo muy efervescente, es un periodo muy rico, cuando surgen muchas cosas muy interesantes, precisamente en esta dicotomía entre el arte estatal, pues en el arte preestablecido, y en el arte apoyado por la iniciativa privada, ¿vale? Entonces, bueno, presento el capítulo de la pintura a partir de esta obra de Nikolai Kasatkin, Los mineros, realizada en 1895, me parece es una pintura muy relevante porque tan pronto está usando el lenguaje de pintura realista y pintura de los propios itinerantes, quizás porque representa el dolor de un pueblo, las consecuencias del trabajo duro, ¿no? Todo se representa en esta pintura mediante un lenguaje más bien tradicional, ¿vale? Pero se trata de unos temas muy contemporáneos que es pues, en fin, los mineros, ¿no? Los trabajadores más bien urbanos que al igual es la primera generación que abandonó el campo y se trasladó a las ciudades. Entonces me pareció muy pertinente describir este periodo mediante este gran lienzo. Entonces, bueno, en las consecutivas diapositivas me gustaría presentarles pues también la obra un poco mezclando, ¿no? Todo, o sea, porque no tenemos quizás tiempo, como os decía al principio, de dedicar tiempo a los capítulos más, o sea, a los temas más en particular, pero quiero enseñar la heterogeneidad, perdonad por mi movimiento, la heterogeneidad de la pintura en este momento, ¿no? Tan pronto se representa
los capítulos históricos de la historia rusa, ¿no? Cómo se representan los capítulos de la vida en el campo, la vida pues tradicional del pueblo ruso, caminos, yo qué sé, hacia las misas o los festejos del pueblo. En fin, todo esto interesa a los pintores principales del momento, que usan en cierto modo lenguaje todavía realista, pero están buscando este camino temático. También pues cuadros de Vaznitsov, por ejemplo, que va a ser junto con Vrubil, van a ser grandes artistas del desarrollo de folclore ruso. Pero curioso, ¿no? Destacar la evolución de los artistas. Vaznitsov quizás pertenece todavía a la generación más antigua de los pintores rusos del siglo XIX, porque él todavía traspasó desde la pintura realista, que trata pues la vida dura de la gente del pueblo, la vida dura de la gente al nivel, bueno, en la ciudad, ¿no? Y también él volvió a hablar, o sea, él siguió hablando. Perdón, es que mi perra me está molestando un poco debajo de la mesa. Entonces, mientras que hablamos de la pintura rusa, entonces tan pronto habla de la pintura realista, cómo traspasa ya a hablar sobre la pintura folclórica usando ya un nuevo lenguaje casi inspirado en el modernismo, ¿no? Con estas caras, pues, con los ojos tan grandes, tan marcados. Resulta curioso ver la evolución artística mediante la evolución de los artistas particulares. Me gustaría dedicar más tiempo a ellos, pero bueno, vamos a ver un poco la imagen general. También, por ejemplo, Arkhip Kuindzhi, un gran paisajista ruso del momento, y también curioso destacar cómo a diferentes niveles de género, ¿no? Tan pronto estamos hablando de retrato, pintura historicista, pero también paisaje, cómo se refleja este interés bueno, por el desarrollo pictórico mediante el paisaje, ¿no? Tan pronto Arkhip Kuindzhi está representando el gran campo, el gran paisaje, pues casi romántico, ¿no? De un pueblo ruso, como las orillas del mar, cómo está representando en una gama cromática casi simbolista, por ejemplo, este paisaje invernal arriba, esta diapositiva arriba a la izquierda. Este paisaje invernal lo representa en una gama cromática casi simbolista, usando unos colores primarios contrastados, ¿no? Qué curioso cómo evoluciona, cómo desarrolla el lenguaje artístico a todos los niveles, ¿no? También, obviamente, Valentin Serov. También con la evolución pictórica bastante marcada. Aquí os presento algunos cuadros, pues, como la niña con los melocotones, en fin, es como casi las meninas del arte ruso, ¿no? Su evolución desde la pintura de los años, más bien de los años 70, como este dibujo así como un poco apunte, ¿no? De campo hacia el retrato de una chica, creo que es una actriz, si no me falla la memoria, o sea, es un personaje real que representa aquí, pero quiero decir cómo cambia el lenguaje pictórico y termina ya con una pintura completamente Art Nouveau en los años 10, creo que es el rapto de Europa, que ves en esta diapositiva, es en torno a 1910. O sea, cómo cambia la evolución artística en los apellidos particulares, en los artistas particulares, y asimismo podemos trazar cómo cambia el lenguaje artístico a nivel global. Entonces, bueno, os mencioné anteriormente el papel de dos organizaciones privadas, que es Teatro de Arte de Moscú, o Teatro Artístico de Moscú, ahora se llama como tan pronto Teatro de Arte de Moscú, o también es conocido como Teatro de Anton Pavlovich Chekhov. Son dos nombres que igual se equivalen, se pueden usar igual. Entonces, esta institución y también la institución de ópera privada de Sava Mamontov,
que van a tener un carácter, van a trabajar juntos, van a unir en torno a sí mismos grupos artísticos, junto con todos estos pintores que os mencioné, Mikhail Wrubel, Konstantin Korovin, Serov, Vasnetsov. Todos estos artistas y muchos más van a estar en torno a estos dos grupos, en torno a estos dos teatros realmente. Y lo que van a trabajar, y esto va a ser muy importante, y ya traspasamos a partir de este pequeño apunto, de este pequeño cambio, bueno, gran cambio, hacia un cambio más importante que es modernismo ruso. Entonces, ¿qué es lo que se va a buscar en estos teatros? Se va a buscar construir una obra total. Entonces, a finales del siglo XIX, lo que marca en la pintura, aparte del desarrollo de todos estos lenguajes artísticos que hemos mencionado, pero el cambio va más allá y el cambio va hacia el desarrollo de una obra total. Entonces, interés por desarrollo de un arte a gran nivel, de una obra de arte total, que quiere decir mezclar todos los artes en uno. Mezclar la arquitectura, la escultura, artes decorativas, mobiliario, pintura, música, teatro, literatura, en fin, mezclarlo todo en creación una obra total o Gesamtkunstwerk, como se usa en los campos, digamos, de la estética e historia del arte. Entonces, es lo que se promueve, es lo que se busca encontrar y, bueno, aquí, por ejemplo, Mikhail Wrubel, gran simbolista ruso, bueno, que trata el folclore ruso mediante un lenguaje completamente propio, o sea, como muy autóctono, muy, o sea, que no se puede confundir con nada. Entonces, este artista, en primer lugar, junto con otros, pero sobre todo Wrubel, va a tener un gran papel en desarrollo de este arte total. Él va a crear tan pronto la pintura, que haciendo un pequeño inciso, ¿no? Que ahora en la Galería Tretiakov, bueno, creo que en noviembre, hace un mes, se inauguró una exposición bastante grande, una exposición monográfica de este pintor, de Mikhail Wrubel, que trata tanto su pintura como también este papel de artista total, de gran artista. Bueno, no sé si alguien en el público es ruso parlante. Hay vídeos muy interesantes realizados por propia Galería Tretiakov que habla sobre esta exposición, que crea como una visita guiada por la exposición a través de un vídeo en YouTube. Y ahí podéis ver un poco más en profundidad de qué es lo que a qué es lo que me estoy refiriendo aquí. Entonces, este artista, tan pronto en sus pinturas muy características, también va a construir, decoraciones para la ópera privada de Sava Mamontov. También pues, con estas alusiones al folclore ruso, imaginario, obviamente. También Wrubel, aunque en gran parte de esto no se conserva, pero él decoró la urbanización, el palacete de Sava Mamontov en Abramtsevo. De hecho, donde se reunían todos estos artistas de los que estoy hablando. En primer lugar, se reunían ahí, en este pueblecito, urbanización al lado de Moscú, que se llama Bramtsevo, y hablaban sobre el futuro desarrollo de las artes, ¿vale? Entonces, Mikhail Wrubel, su patrón era Sava Mamontov, hasta el momento que, bueno, le iba muy bien a este mecenas, a este gran empresario. Le encantaba el arte, estaba como en esta nueva bohemia formada en este momento, hasta que se quedó completamente, en fin, se quedó en bancarrota, en fin, terminó bastante mal Sava Mamontov, pero mientras que le iba bien, vamos a hablar de este momento, impactó muchísimo el desarrollo artístico en Rusia y apoyó a que Mikhail Wrubel, este gran artista, o sea, su carácter, algo, ¿cómo llamarlo?
no problemático, pero en fin, que era un artista muy enganchado en su arte, sobre todo en la representación del demonio, que vemos aquí, el demonio sedente, ¿no? Era un artista muy ensimismado en su obra, en el simbolismo, en el misticismo, y se reflejó a todos los niveles, porque era un artista, gran artista, que también trabajaba al nivel de mosaico, trabajaba al nivel del desarrollo del interiorismo, hacía pues diferentes azulejos, decoraciones de interiores, de mobiliario, de escultura, en fin, hacía todo tipo de obras. Entonces, es cuando, bueno, en este momento es cuando se desarrolla este carácter, este carácter tan heterogéneo de arte, en la unión de todas las artes y búsqueda de una belleza universal, de esta belleza sublime. En fin, y todos estos momentos, todos estos pautas que estoy marcando van a aportar a la creación del arte moderno, de art nouveau, art modern, que va a tener mucha repercusión en Rusia. Aquí os presento otro artista, Karovin, que también hacía, inspirándose pues en la obra de Rubel, en fin, todos ellos creaban en el mismo entorno, también unas escenografías para la ópera privada, ¿no? Podéis ver en qué lenguaje hablaban todos estos artistas. Entonces, bueno, realmente aquí pues hemos llegado casi al final de nuestra conferencia porque voy a terminar hablando sobre arte moderno, muy por encima, muy tocando unos detalles, ¿no? Ya estamos en la época de cambio del siglo, fin de siglo, ¿no? Imitando un poco este término en francés. Entonces, a partir de 1900 en adelante se desarrolla un arte muy pretencioso, muy enfocado en la burguesía, desarrollada en aquel entonces en Rusia, o una pues, capa social, una clase social de los empresarios sabios en el arte y que querían desarrollar, bueno, decorar, digamos, su vida en bellas fachadas. Tanto su vida, porque aquí os presento un poco mezcla, ¿no? Entre edificios privados y edificios públicos, como bueno, lugares, sus oficinas, digamos, los sedes oficiales de sus negocios. Este estilo va a desarrollarse en todos los lugares, en todas las grandes capitales o grandes ciudades en Rusia, sobre todo pues donde va a tener carácter marcado el tema de empresariado, ¿no? Entonces aquí os enseño unas chispitas de fachadas, ¿no? de esta arquitectura modernista, tan pronto en San Petersburgo como en Perm y en otras ciudades, ¿no? Para que os hagáis una pequeña idea de los nuevos lenguajes arquitectónicos, ¿no? Que se buscan en Rusia en este momento, también bebiendo un poco de diferentes fuentes, tan pronto de la arquitectura en Europa, también un poco quizás arquitectura oriental, en fin, bebiendo un poco de todas las fuentes conocidos para entonces, para crear un lenguaje verdaderamente único, experimental, muy interesante. También esto se refleja en la pintura. Y es una cosa muy curiosa que mientras que este arte moderno que hemos visto en las pinturas de Mikhail Rubin o Karovin se me ha ido el nombre, en fin, de todos los artistas que hemos visto anteriormente, eh, aunque se desarrolla el arte moderno con estos lenguajes un poco oníricos, este juego un poco con el lenguaje también de simbolismo, etcétera, no quiere decir que el realismo, la pintura realista, con los temas de injusticia social, etcétera, todo, en fin, todo lo que trataban los itinerantes, no quiere decir que no se desarrollaba, o sea, se paró de desarrollarse, ¿no? No, no se paró de desarrollarse, de hecho, siguió desarrollarse y se quedó. O sea, lo que hicieron el grupo de los itinerantes va a tener mucha repercusión en el arte soviético incluso, porque habla pues, de estas capas sociales de los trabajadores, de las escenas cotidianas, ¿no? Que van a tener pues, mucha importancia en principio y mediados del siglo XX incluso.
¿Vale? Entonces, no quiere decir que el arte moderno se ha terminado con todo lo que pasó anteriormente. No, no ha terminado, siguen desarrollándose en paralelo. Pero muy curiosamente, bueno, muchos artistas, ¿no? Siguen también usando estos nuevos lenguajes, estas nuevas energías o emociones, ¿no? De felicidad, etcétera, para representarlos también, representarlos a la hora de tratar el tema de los campesinos o los de trabajadores, ¿no? Tan pronto representan el dolor o la vida dura, etcétera, como los momentos más alegres, los momentos más, pues, otro lado de la vida real de la gente, ¿no? Entonces, seguimos hablando de la pintura realista en términos del temático, pero se trata, pues, se expresa quizás de unos modos un poco diferentes, inspirados pues en la pintura más contemporánea, más, digamos, casi podemos hablar de la pintura de la vanguardia, o sea, vanguardia quiere decir que está en adelante de todos. En fin, en este momento suceden muchísimos cambios muy importantes, suceden muchísimos movimientos efervescentes que van a tener muchísima repercusión en el arte también del siglo propiamente XX, incluso quizás en el arte soviético ya de la época soviética. Y gran papel en el desarrollo de este arte y en dar a conocer los artistas que trabajan en este momento va a tener el lugar en la revista, o, bueno, primero el grupo, luego la revista Мир искусства, que perdurará en el campo artístico durante más de cuarto de siglo, 26 años, y van a desarrollar todo lo que os he contado en este breve apartado de la conferencia, ¿no? Ellos van a desarrollar en la actividad de su grupo, en la actividad de su revista, van a hablar sobre el desarrollo del arte, ¿no? Y también incrustación un poco de las ideas más contemporáneas traídas del occidente e incrustarlos dentro de la pintura rusa. Van a tener un lugar muy importante en Miro Iskustva y con esta diapositiva voy a terminar la conferencia hablando, que estuvimos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, porque precisamente esta revista une las dos épocas. Me parece que la actividad de estos artistas, de estos agentes culturales, como dirían en lenguaje contemporáneo nuestro, une estas dos épocas, finales del siglo XIX, todo lo que pasaba ahí, y principios del siglo XX. Entonces me parece pertinente pues terminar mencionando esta revista, esta agrupación y terminar asimismo la conferencia. De nuevo os invito, perdón, no quiero dar mayor protagonismo a mí misma, pero quiero de nuevo invitarles para que vean estas conferencias disponibles en el canal de YouTube ruso. De Casa Rusa de Madrid, para que de nuevo volváis a ver todo lo que hemos un poco hablado hoy, ¿no? Coleccionistas rusos, desarrollo del arte de la segunda mitad del siglo XIX y el inicio de la primera vanguardia, pasando a través de Miro Iskustva, terminando pues con la primera vanguardia conocida ya a nivel internacional en Rusia. Entonces, estas dos conferencias yo creo que van a servir de apoyo o de enriquecimiento de la conferencia de hoy. Entonces, con esto me retiro. Espero que os haya resultado interesante y amena esta hora en la que estuvimos compartiendo pues el arte de la segunda mitad del siglo XIX y nos vemos en las próximas conferencias en el Casa Rusa de Madrid.